Es una invitación para todos ustedes. Un congreso, 6 de junio, empieza. Obviamente tiene un valor particular, para ustedes también les sirve para cuando terminen la carrera. Aparte de eso, temas de actualidad en neurocirugía. Todo lo que es neurointensivismo, un poco de pediatría y tratamiento del dolor, fundamentalmente, que es lo que tenemos que aprender. No se ve muy bien ahí. Estudiantes 300 bolivianos, pero para ustedes 200. Podemos firmar, ¿no? Y hablé ya con dirección de carrera para que ustedes tengan permiso esos días, salvo que tengan exámenes, ¿no es cierto? Salvo que tengan exámenes o alguna práctica que no les permitan, digamos, no asistir. ¿No es cierto? Creo que quedan invitados y por mi parte, con un estímulo a su inquietud de aprender y todo eso no hay arreglo con el toque de carrera, todos los que se inscriban. 5 puntos al examen, a la nota final. Doutor, como hace para, porque como es presencia, pode ser com ustedes? ¿La inscripción? Sí. Conmigo no hay ningún problema. Ah, então vai. ¿No es cierto? Está bien. Eso es, digamos, para todos los que se inscriban, me dan los nombres, el certificado, me lo presentan y a la nota final, sí. Nosotros no tenemos ninguna prueba. Termina fecha 5 la segunda parcial, entonces 6, 7 y 8 están bien. Las exitadoras les conviene. Mas aí Sí, tem uma prática no. também. Entonces quedan invitados todos ustedes. Yo sé que tiene que haber mucha gente, pero son los que habitualmente ustedes asisten, ¿no es cierto? Igual para todos los estudiantes, los compañeros, ¿no es cierto? Explíquenles eso, de que esto es por esta vez empezar. Entonces, eso es, para ustedes 200. Está bien. Está bien. Muy bien. ¿A partir de cuándo? A partir de hoy, mañana, cuando quieran. Lo único que quiero recalcar es que le escriban el nombre completo correcto, porque eso después hay fallas en el certificado, y los certificados son codificados por el valor curricular y no se puede cambiar, ¿no? Entonces me tienen que, cuando se inscriban, el nombre completo como tal como debe ser, ¿no? Para, o si quieren una foto de su documento, lo que sea, para que no esté con errores en el certificado. ¿Está? Muy bien. Entonces, continuamos con nuestras clases. Tenemos bien, entonces empezamos con esto. Levantamos cintas cerebrales. Ya aprendimos a hacer examen neurológico, aprendimos a hacer lo que se llama historia clínica, ya aprendimos los síntomas globales, cada lóbulo, lo que tiene que manifestarse con determinada sintomatología, ya aprendimos a hacer las áreas, ¿no es cierto? Aprendimos a ver la tomografía, aprendimos diferenciar qué es lo que nos interesa saber, aprendimos el coma, aprendimos muchas cosas y entramos a esto que es los hematomas intracerebrales. Entonces, para eso, un poco de anatomía, fíjense ustedes. La carótida en general,
es bilateral, ¿no es cierto? Tenemos la carótida común y la carótida común se divide en dos, ¿no es cierto? La carótida interna y la carótida externa. A nosotros lo que nos interesa es saber la carótida interna. ¿Por qué? Porque esta es la que va a entrar al cerebro, va a dar indicación al cerebro. Entonces tiene una división en 4 segmentos. Esta es la parte del cuello, el C1, por eso se llama porción cervical. Después, esto es lo que ingresa a la porción del peñasco, se llama porción vertebrosa. Esto ya está entre lo que es el cráneo y lo que es la parte del macizo facial, lo que se llama el seno cavernoso. Entonces, la porción cavernosa, y esto ya está dentro del cráneo. Por acá tenemos las crinoides anterior y posterior, y las referencias de la crinoides anterior, y ya conocemos a esto como porción supracrinoidea, la porción C4. Entonces, esto, cuando ya está dentro, el cráneo se va a dividir en qué? En una arteria cerebral anterior y una cerebral media. Es la que va a dar indicación a lo que ya hablamos antes, la circulación anterior de la parte del polígono de Willis, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, esto es un preparador anatómico para mostrarles qué cosa. La última porción, la porción C4, supracrinoidea, esta es la crinoides anterior, la carótida, y fíjense cómo se divide en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Estos son los nervios ópticos, este es el quiasma óptico. Pues fíjense ustedes que estamos viendo preparados anatómicos. Y otra cosa que tenemos que saber también es, una vez que ya estamos en el cerebro, lo que nos interesa saber más fundamentalmente es la circulación anterior, y dentro de esto es la arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque da irrigación al mayor porcentaje del encéfalo, ¿no es cierto? Y en eso, esto también se divide en 4 segmentos. El segmento M1 es el segmento esfenoidal, del esfenoides en abajo. El segmento insular, donde hace un codo y entra la ínsula. Usted sabe que la ínsula está como que escondido, ¿no es cierto? No se lo ve habitualmente. Se separan los labios de la arteria cerebral y vamos a ver ¿no es cierto?, en la superficie de la ínsula. Estas arterias que están acá, las llamadas segmento insular o M2, y estas que van a ser este codo, ¿no es cierto?, se llama segmento opercular, es lo que va saliendo hacia la superficie. Y finalmente tenemos esto que es las arterias corticales, todas estas segmento cortical. Pues fíjense ustedes, tenemos a la parte cervical que se divide en 4 segmentos, y la arteria cerebral media que también se divide en 4 segmentos. ¿Por qué tenemos que aprender esto? Porque en general la gran mayoría de la patología, esta que vamos a hablar ahora, es en base a esto. Entonces tenemos otra vez clinoides anterior, carótida interna, división de la arteria cerebral anterior, cerebral media, y esto que estamos marcando es el segmento esfenoidal, ¿no es cierto? O sea, tenemos, esfenoidal, esta de las esfenoides, y esta es la división de arteria cerebral, y esta es la M1. M1 va hasta donde hace el codo, las rodillas, para entrar donde, para el segmento insular, ¿no es cierto?, la ínsula. Entonces, este es el segmento M1. Fíjense ustedes cómo da arterias perforantes. Todas estas, a simple vista no se ven, son preparados anatómicos microscópicos que vamos a ir viendo en detalle. Bien. Acá tenemos a la arteria, mejor dicho, el nervio óptico, el otro nervio óptico, el quiasma, y este es el tracto olfatorio. El tracto olfatorio, ¿no es cierto? Entonces, esto que del segmento esfenoidal, que es esta la parte más distal hacia el codo,
esto que ingresa acá es el segmento insular, en la ínsula. Entonces, esto corresponde a M2. Y esto que estamos viendo acá, como se va dividiendo, va subiendo, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es el segmento opercular. Ya acá ya no está la ínsula, ya se lo sacó. Es para ver esto. Porque acá tendría que estar la ínsula. Pero todo esto que está subiendo es el segmento opercular, M3. Y tenemos acá, se sacó la parte del borde del, ¿no es cierto?, lo que cubre a la ínsula. ¿Para qué? Para mostrar todos los codos que estamos viendo acá y termina en la corteza. Entonces, esto es el segmento M4. ¿No es cierto? M4. Ven ustedes que tenemos los 4 segmentos de la división de la arteria cerebral media, ¿no es cierto? Esto es M3, para recordarles, ¿no es cierto? Todo cómo se va. Entonces, para ver el segmento esfenoidal, insular, opercular y cortical. ¿No es cierto? 4 segmentos. Este ya lo vimos cuando la distribución en la corteza, cómo se divide, ¿no es cierto?, el parénquima cerebral, y vemos la fisiopatología de los hematomas intracerebrales. Cuando hablamos de los hematomas intracerebrales, en general hay varias causas. Dentro de esto tenemos la hemorragia subaracnoidea, que va a dar sangrado en el espacio subaracnoideo. A veces dan hematomas intracerebrales por la presión de la sangre y a veces se mete a los ventrículos. También tenemos las malformaciones arteriovenosas como estas que van a dar este tipo de imágenes, este tipo de sangrado. Aparte de eso, los hematomas hipertensivos, estos los llamados espontáneos. En realidad no son espontáneos, sino que hay una causa por que sangran, los hematomas intracerebrales como estos, ¿no es cierto? Y tenemos los llamados las angiopatías amiloides, sangrado por angiopatía amiloide, que en general son subcorticales, más sangrado en la sustancia blanca y en pacientes de la tercera edad. Y hay los hematomas que vienen por trauma directo, fracturas, hundimientos, accidentes de tránsito, heridas cortantes, heridas de arma de fuego, etcétera, que van a lesionar el cerebro y van a provocar los hematomas. Cuando hablamos de epidemiología, un poquito para entender esto, fíjense ustedes que entre 12 a 15 por 100.000 habitantes por año, en general se presenta más de día que de noche, a diferencia de lo que son los accidentes isquémicos que se presentan más de noche que de día, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes la diferencia de, digamos, en qué horario se presenta. Cuando nosotros preguntamos, ¿qué le pasó? Estaba almorzando y se quedó así. Yo tengo que pensar que probablemente sea un hematoma intracerebral. Pero si dice, no, ¿qué pasó? Esta mañana se despertó y ya no podía mover la mitad del cuerpo. Entonces esto probablemente sea una ACV isquémica, ¿no es cierto? Para eso nos interesa saber, podemos parar un poco de y más o menos para dónde apuntar en nuestro diagnóstico. Ahora, los pacientes que tienen este tipo de hematomas, en general, todos tienen la presión arterial elevada. ¿Esto por qué? Todos dicen la gran mayoría de los autores para aumentar y mantener el flujo sanguíneo cerebral dentro de los parámetros normales para proteger al cerebro. Ahora, si nosotros vemos los factores de riesgo, fíjense ustedes. Hay muchos factores que en general en neurociencia se repite casi lo mismo, con una pequeña diferencia. Fíjense ustedes, la edad. Por encima de los 55 años, los autores dicen que se duplica cada 10 años hasta los 80 años. ¿Eso qué significa? El riesgo de tener un hematoma intracerebral cada vez es más, digamos, cercano a tener cuanto más años tenemos.
el sexo en general más es frecuente en los varones que en las mujeres, y la raza negra, los orientales y la raza blanca, ¿no es cierto?, son los que son más propensos a tener este tipo de cosas, y entre los antecedentes de ACV, pues, de cualquier causa, de cualquier tipo, ACVs isquémicos, ACVs hemorrágicos, ¿no es cierto?, aumenta, fíjense ustedes, 23 veces más el riesgo de que vuelva a tener sangrado. ¿Eso qué significa? Un paciente que tiene un ACV isquémico o ya tuvo un ACV hemorrágico, fácilmente puede volver a tener el mismo episodio si no se cuida los factores de riesgo. Fíjense ustedes que con alcohol. Otra de las cosas, las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas provocan alteración de la coagulación, ¿no es cierto? Los que fuman, pero no los que fuman 1 o 2 cigarrillos por día, aquellos que fuman 2 o 3 paquetes, o sea, los 3 paquetillos que se llaman acá. Las drogas que van a provocar qué cosa, las vasculitis, las famosas vasculitis que van a provocar ruptura y sangrado intraparenquimatoso. Las disfunciones hepáticas, ¿por qué? Porque comen mucha grasa, mucho alcohol, ¿no es cierto?, están anticoagulados, tienen una cirrosis, no sé. Todo lo que altere la coagulación va a provocar o tener riesgo de tener sangrado mucho más frecuente de aquellas personas que no tienen estos factores. Obviamente acá se ponen las carnes rojas, ¿no es cierto? ¿Quién no come? ¿Quién no le gusta comer un churrasco al fin de semana o, ¿no es cierto? Pero hay gente que come casi todos los días y aparte le pegan una cervecita, ¿no? Una carne sin cerveza o sin vino no es carne, entonces pero todos los días le meten eso y eso sí. Pero ustedes que comen cada tanto, no sé, cada mes o cada cuando sobra dinero, digamos, ya no les va a pasar nada. O sea, comer cada tanto, comer de carne roja no pasa nada. Pero uno si come frecuentemente, más se toma la cerveza, más se toma el vino, más se toma otra cosa, sí. ¿No es cierto? Pero se toman, o sea, se toman no una botella, se toman, no sé, una caja se toma, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así como el vino tiene sus factores de beneficio, ¿no es cierto? ¿Saben ustedes cuáles son los factores de beneficio del vino, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores del vino? ¿Saben o no saben? Un vaso de vino es protector de las arterias coronarias, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más? Algunos dicen qué cosa. Vieron 2 veces más, doctor. ¿No es cierto? Entonces es permitido hasta a veces dos vasos, no más. ¿No es cierto? Y el vino es para degustar, no para embriagarse, ¿no es cierto? La cerveza tiene los mismos factores, pero no se los voy a decir, porque si no ustedes le van a pegar. La cerveza tiene también sus factores de beneficio en pocas cantidades, ¿no es cierto? Pero ya cuando uno se excede, prácticamente es dañino. Bien, entonces seguimos. Ahora, la ubicación de los hematomas, en general el mayor porcentaje de los hematomas que sangran son estos, los ganglios basales. ¿Cuáles son los ganglios basales? Ya dijimos que cuando hablamos de ganglios basales nos estamos refiriendo a qué cosa. El núcleo lenticular, la clase interna y algunos toman en cuenta el tálamo. Pero en general cuando hablamos del núcleo de la base, estamos hablando del núcleo lenticular que está formado por el cutáneo y el globus pálido, ¿no es cierto? Entonces, es el mayor porcentaje de sangrado. Después, ¿qué tenemos? A lo que es el tálamo, está pegadito ahí, ¿no es cierto? El porcentaje de frecuencia de sangrado de los hematomas intracerebrales. Después tenemos el sangrado de fosa posterior por protuberancia cerebelo. Esto que es la sustancia blanca, que el sangrado en general es más frecuente en pacientes de la tercera edad, lo que llamamos consecuencia a la angiopatía amiloide, y finalmente, gracias a Dios, el porcentaje es mucho más pequeño a nivel del tronco cerebral. Pero alguna vez se ve exclusivamente ahí y el resto está todo bien. Bueno, ahora,
Cuando hablamos de los hematomas globales, son estos los hematomas globales. ¿No es cierto? Ya hablamos de los síndromes globales, como tal, parietal, temporal y occipital. Cuando hay lesión del parietal, sabemos que seguramente este paciente va a tener alteración de qué? Alteración de la sensibilidad, ¿no es cierto? Fundamentalmente. La praxia que no es cierto, también un poco más abajo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué? Este paciente que tiene este tipo de lesiones, digamos, en general están casi en la superficie, son candidatos a cirugías. Y se presentan más o menos hasta un 30% de todos los hematomas intracerebrales. Y cuando hablamos de esto y vemos unas personas jóvenes fundamentalmente, siempre uno tiene que sospechar de que estos hematomas tienen alguna patología que provoca eso, una malformación arteriovenosa, un tumor que sangró, ¿no es cierto? Un ACV hemorrágico, un ACV isquémico que se transformó en ACV hemorrágico, una metástasis. Entonces uno tiene que pensar en todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero en general, siempre, digamos, uno tiene que buscar la causa. Si no encontramos, bienvenido. Si encontramos, bueno, encontramos el diagnóstico de por qué sangró. Y cuáles son las causas de tener esta patología. ¿No es cierto? Hematomas que por alguna lesión, por alguna causa, sangran en los pacientes de la tercera edad, por la angiopatía amiloide, en los jóvenes por alguna malformación arteriovenosa, en los pacientes que tienen antecedentes de UCA, puede ser una metástasis que sangró o simplemente fractura de hundimiento con objeto punzante que puede ingresar desde la superficie hasta la profundidad. Entonces, todos estos pueden provocar sangrado. Acá dice aneurismas, estructura de aneurismas. En general, los aneurismas no son en la convexidad, más son en la parte basal. ¿No es cierto? Cuando hablamos de aneurismas, en general los autores se refieren a qué? A los llamados aneurismas micóticos. Cuando hablamos de aneurismas micóticos, en general se refieren a estos aneurismas que son de tipo infeccioso. Ellos no son por hongos, sino por más que todo bacterianos, pero cuando lo fueron conociendo, se lo conocieron como micóticos y se quedó así. Aneurismas micóticos significa sinónimo de infección y dentro de estos más es bacteriano. ¿No es cierto? Entonces, fíjense que este hematoma que tenía que se opera y que se no opera. Entonces, por eso es importante definir, digamos, este tipo de hematomas que son candidatos a cirugía y no tanto los hematomas profundos. Pero si yo veo esto, por ejemplo, que es talámico encapsulado, seguramente tengo que importar todo esto cerebrosano para sacar esto. ¿Vale la pena? No, porque el paciente está bastante deteriorado. Porque acá abajo tenemos una cosa. A continuación del tálamo. Tenemos al mesencéfalo. Si está lesionado el mesencéfalo, el paciente está en coma. ¿No es cierto? Por eso uno tiene que empezar a valorar este tipo de cosas. Por eso aprendimos a interpretar tomografía. Por eso aprendimos la parte anatómica de la tomografía, para entender este tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de los hematomas de la cápsula interna, en general va a estar lesionada la función motora. ¿Por qué? Ya les dije que la cápsula interna tiene un brazo anterior, una rodilla, un brazo posterior y toda la vía piramidal, la vía motora, pasa por el brazo posterior. Si está lesionado la cápsula interna, entonces está lesionada la vía motora. Entonces el paciente tendrá una hemiplegia, ¿no es cierto? A veces los hematomas son mucho más periféricos, como en este caso, y comprimimen y desplazan la cápsula, pero no lesionan. El paciente tiene lesión, un déficit inicial. Cuando se hace el tratamiento, se opera o mejora esto, entonces automáticamente la cápsula interna que no está lesionada empieza a recuperar funciones. Entonces uno tiene que empezar a valorar este tipo de cosas para entender de qué es lo que puede tener el paciente. Pero este otro paciente, fíjense ustedes, es muy profundo, está en el medio y el riesgo de que se complique más siempre está. Bien, la causa, la etiología de por qué
En general, la gran mayoría de los pacientes que tienen este tipo de hematomas son secundarios a qué? Aumento de la presión arterial de forma aguda, sube la presión aguda o alteración o aumento brusco del flujo sanguíneo cerebral. Cuando hablamos de aumento de presión arterial, en general se ve que estos ponen ejemplos a autores a la eclampsia. Fíjense las mujeres embarazadas que no hacen control prenatal, muchas veces por el embarazo les sube la presión, ¿no es cierto? En el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que hace el ginecólogo? En general les baja la presión, les dan antihipertensivos, les dan la dieta sin sal, reposo, mucho líquido, etc. Hay muchas formas de, digamos, tratar de contener que no suba la presión. Pero muchas veces no van y directamente llegan al hospital en trabajo de parto. Entonces, no hay tiempo de hacer controles porque el paciente ya está en curso y empiezan a llevar para que tenga el niño. ¿Qué es lo que hace? Puje, y lo hacen incluso. En cada punto aumenta la presión. Si es normal, no pasa nada, es compensatorio, pero si está alto, más el cupo aumenta mucho más, entonces el paciente hace fuerza, llega un momento en que el paciente nace, el recién nacido nace, todo un éxito, pero la madre no despierta. ¿Por qué? Porque tuvo un sangrado. Entonces, ustedes que van a entrar a hacer prácticas de internado en los hospitales periféricos, alguna vez van a ver este tipo de cosas. Entonces tienen que saber. Pues es importante todo paciente que ingresa al hospital reciba arterial. Para no tener, digamos, estos inconvenientes. Porque después le echan la culpa al médico, porque no le tomó la presión, porque antes no hay. Por eso, para evitar todo esto, tenemos que saber esto. Que las mujeres embarazadas que no hicieron control prenatal, hay riesgo de que puedan tener preeclampsia y pueden tener este tipo de desenlace. Otro ejemplo, aumento del flujo. Pacientes que superan de la carótida, en la arteriectomía, hacen un clamp, abren la carótida, sacan los ateromas, lavan con bastante heparina, suturan y dejan un poco de líquido para que los coágulos que queden no se obstruyan en las arterias dentro del cerebro. Pero, por mucho que se libere muy lentamente, muchas veces hay un aumento brusco del flujo sanguíneo cerebral, está cortado y de pronto no le llega sangre y de pronto abrimos esto lentamente y el flujo llega bruscamente al cerebro. Entonces, eso hace que muchas veces se rompan, ¿no es cierto?, las arterias terminales y provoque este tipo de hematomas. Fíjense ustedes. Otra de las causas, las famosas jaquecas. ¿Alguna vez escucharon, no es cierto? Eso más que todo en las mujeres se ve, ¿no? Se pelea con el marido, no se tiene jaqueca. Desde que se conocieron, desde novios ya tenía jaqueca. No quería salir con el novio, quería salir con el otro novio y tengo jaqueca. Y sí, tengo jaqueca, pero sí, bueno, te veo mañana y empecé a que se peleó con la madre del padre y para no discutir ahí tengo jaqueca. No sé, después no quiere dar examen en la universidad, ahí tengo jaqueca. Entonces, fíjese, cada tanto va al médico y el médico ya lo conoce, dice, ¿qué dice? Ustedes van a escuchar que el endocrinista está loca, no tiene nada, cada vez por cefalea y tiene jaqueca, no tiene nada, la aspirina. Pero no, hay que tomar en cuenta. Puede sangrar. Porque la gran mayoría de las cefaleas en general, ¿no es cierto?, tienen que ser pacientes que tienen cefaleas crónicas que tienen el riesgo de tener sangrar. Otra de las cosas de excepción de las malformaciones arteriovenosas. Los pacientes que han sido operados de malformación arterioverosa
que en general se recomienda sacar toda la malformación. Si no se saca todo y queda un remanente, ese remanente puede sangrar. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto para la cirugía y después de realizar actividad física intensa, nosotros jóvenes y las señoritas que van al gimnasio 3, 4, 5 horas por día de excesivo y le dan a la actividad física para bajar el peso, para formar el cuerpo y no hacen reposición de ellos electrolitos y todas esas cosas. Pero estos pacientes pueden tener sangrado. Exposición al frío, pero bajas temperaturas. No, el frío de Cochabamba, el frío de Cochabamba no pasa nada, o sea, lo único que puede agarrar es un resfrío. Estos son 15, 20 grados bajo cero. No sé, un viaje de turismo, no sé, a Salar de Uyuni, en invierno, 15 grados bajo cero, altura 4.500 metros, es posible. Si un paciente es hipertenso, puede fácilmente tener un sangrado en la cabeza. Las famosas vasculopatías, ¿no es cierto? Como las malformaciones, como las cerebropatías y estos, los miembros de la misma de Charcot, que son, digamos, los que van a sangrar. Los angiopatías sanguíneas, los pacientes de la tercera edad, los tumores que pueden sangrar, ¿no es cierto? Las infecciones como las encefalitis herpéticas fundamentalmente sangran, dan hematomas intracerebrales, las infecciones micóticas, estos son los aneurismas micóticos que se los dije, y las trombosis de los senos, consumo de droga, alcohol. Todo esto puede causar. Los pacientes que realizan mucha actividad física, en algún caso, a veces hacen trombosis de seno. Yo vi uno afuera en el exterior y otro acá en Cochabamba. Después de hacer actividad física, se falea, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, 8 días de fotografía, pequeños puntillados. Si no hay causa. Otro se falea mucho más grave. Nadie piensa en trombosis de seno. Uno busca y encuentra la trombosis de seno porque hay que anticoagular, con el riesgo de que los hematomas sangren más. Uno siempre tiene que pensar en todas esas cosas cuando un paciente tiene este tipo de cosas que a veces cuando no llegamos al diagnóstico. Ahora, ¿cómo tratamos a los pacientes? Siempre tenemos que pensar que la presión arterial es la causa más frecuente para los hematomas intracerebrales. En general, siempre nos cierto que la gran mayoría de los autores dicen que la presión arterial es la causa de los hematomas intracerebrales. Y aumenta el riesgo de sangrar, ya dijimos, cuando el paciente tiene mayor edad y tiene factor de hipertensión intracraniana, ¿no es cierto? Los hematomas a nivel de fosa posterior, fundamentalmente, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto?, son secundarios a la presión arterial y más o menos el porcentaje llega a un 30-40% de todos los hematomas intracerebrales. Y la gran mayoría de esta controversia es que algunos dicen que primero aumenta la presión y después provoca el sangrado, y algunos dicen sangra la cabeza por alguna causa y como mecanismo de defensa la presión sube. ¿Para qué? Para proteger al cerebro, para que le llegue un flujo sanguíneo cerebral al resto del cerebro que está sano. De cualquier manera, una u otra, el paciente que tiene hematoma cerebral tiene presión arterial elevada. Entonces, tenemos que hablar de esto. Los microaneurismas de Charcot. Antes hablaba mucho de esto, ahora como que ya no, pero prefiero yo enseñárselos para que entiendan de por qué sangran. Estos son los llamados aneurismas miliares, son arterias muy pequeñitas, las perforantes que se les mostré. ¿No es cierto? ¿Y dónde se ubican? ¿Dónde está formado? En general son las llamadas las lentículo estriadas, las que van a entrar al núcleo lenticular, al globus pálido y al cutáneo. Globus pálido y el cutáneo. Estos en general se van a presentar en pacientes hipertensos. ¿Y
¿Qué es lo que se habla más? El cutánico, más que el globus pálido. Pero lo mismo, ambos están pegados, el globus pálido y el cutánico están juntos y forman el núcleo reticular. Entonces, estas arterias, las llamadas rentículos estriadas, son las, si quieren, para que entiendan las arterias terminales, las arteriolas que van a dar nutrición, irrigación a ese segmento. Este es un esquema para que entiendan carácter interna, arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y estas arterias que se ven acá, las perforantes que van a llevar al núcleo reticular, cardio interna, tálamo, son las arterias perforantes donde se van a formar los microaneurismas del tracto ductal. Y estas son las que se van a romper cuando hay aumento de la presión arterial y se rompen y se provocan este tipo de hematomas que en la tomografía lo vamos a ver así. Fíjense ustedes. Entonces, cuando yo veo esto, ya sé que se rompió, así con las arterias terminales, con las arterias reticuloestriadas, donde están los microaneurismas del tracto ductal, ¿no es cierto? Entonces, yo ya sé que viendo este hematoma, sé que se rompió. Fíjense ustedes, cuando uno empieza a entender cuál es la causa, ya podemos interpretar, digamos, de por qué se sangró la cabeza, ¿no es cierto? Hablamos de la angiopatía amiloide y hablamos de esto. En general, hablamos de angiopatía amiloide cuando hay un depósito anormal de la proteína beta-amiloide, donde en la túnica media de las arterias corticales. Entonces, estas arterias, ¿dónde se encuentran? Fundamentalmente en la sustancia blanca, La incidencia aumenta con la edad, ¿no es cierto? Cerca del 50% pacientes mayores a 70 años. Pero hay esto. Existe un factor genético, ¿no es cierto? Se encontró el alelo E4 de la apolipoproteína 1056, ¿no es cierto?, en aquellos pacientes que tienen angiopatía amiloide. Y se presenta más o menos al 10% de todos los hematomas cerebrales. Entonces, los pacientes que van a tener la angiopatía amiloide en general tienen este defecto genético, ¿no es cierto?, porque no todos los pacientes que tienen 70, 75 años tienen angiopatía amiloide, solo algunos. Entonces, esos son los que tienen esto. En cualquier edad, La edad, por encima de los 70 años. No, este abajo ahí, que es factor genético. En cualquier edad. En general sí, pero uno no se hace el estudio porque quiere saber si va a tener angiopatía amiloide. Le hacen el estudio cuando encuentran la patología, para justificar, digamos, y encontrar la causa. Si no, nada. O sea, ¿qué paciente de 70 años se hace el estudio genético? No, dice. Nadie. Sí, Entonces, esto está presente. ¿No es cierto? Está presente siempre ya desde antes y, ¿no es cierto?, tiene el riesgo de que pueda sangrar. Ahora, si se cuida, hacer una buena, una vida, digamos, bien reglada, todo eso, probablemente tampoco sangre, ¿no? Porque muchos de nosotros seguramente tenemos muchos factores de efectos genéticos que, si no nos cuidamos, vamos a tener algún desenlace. Pero si nos cuidamos, probablemente vamos a morir de viejos y no de alguna enfermedad. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Por eso es que los pacientes que tienen esta angiopatía amiloide encontraron ese defecto. Bien, entonces, cuando yo veo esta imagen, que es cortico-subcortical, paciente de 75 años, tengo que pensar que es una angiopatía amiloide. En general, las angiopatías amiloides de este volumen no se operan. Sí, el hematoma es mucho más grande, ¿no es cierto?, que desplaza la línea media, que compromete la vida, probablemente se hay que operarlo porque hay que salvar la vida del paciente. Pero si tiene este tipo de hematomas, nada. Simplemente tratamiento médico, observación y con el tiempo se va a ir absorbiendo el hematoma como cualquier hematoma en el resto del cuerpo. Entonces tenemos la tomografía. Sospechamos de alguna patología en el cerebro, le hacemos la tomografía y encontramos el hematoma porque le sangró qué cosa, las arterias reticuloestriadas.
días, primeros 24, 48 horas, esto puede aumentar de volumen, aunque sigue sangrando, pero después se estabiliza y a partir de la segunda, tercera semana empieza a reabsorberse. Por eso es que tenemos que entender este coágulo, ¿no es cierto?, disminuye, o sea, se absorbe a una velocidad de 0,75 ml por día, ¿no es cierto?, pero después de las 2 semanas, no antes. Pues no tiene sentido hacer cada día, cada 2 días, cada 3 días, porque sabemos que no vamos a ver nada. Sí podemos hacer tomografía. Una vez que tenga sangrado al día siguiente, sí, para ver si aumentó de volumen, no para ver si disminuyó. O a las 48 horas. Pero después de eso no tiene sentido hacer más tomografías porque no vamos a ver ningún cambio. O sea, pensando en que si va a disminuir o no. Recién a partir de la segunda semana empieza a disminuir, entonces a la segunda, tercera semana lo vamos haciendo y vamos viendo cómo se va absorbiendo y hay un momento en que se desaparece todo y el paciente está bien. ¿No es cierto? Entonces, todo esto nos ayuda a entender de que, digamos, saber interpretar la tomografía, saber dónde está localizado, ¿no es cierto? Saber la parte de la anatomía tomográfica que se nos enseñó. Sabe que cuando este tipo de hematoma sé que está sangrando en las arterias ventriculostriadas, ¿no es cierto? Igual, yo de los microaneurismas de Charcot-Bichat, sé que el volumen lo puedo medir y sé más o menos en qué tiempo se va a reabsorber. Entonces, todo eso nos ayuda a entender estas cosas que estamos llevando y si vemos esta otra tomografía vamos a ver que hay una lesión del tálamo, pero también hay lesión de qué? ¿De qué estructura? Es esta. Es el mesencéfalo, ¿no es cierto? El mesencéfalo. Si el paciente tiene lesión del tálamo y del mesencéfalo, el paciente va a estar en coma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué estructura? ¿Cómo? No, acá no está lesionada la arteria cerebral. ¿Qué está lesionado? El sistema reticular activador ascendente. Ahí. Entonces el paciente está en coma porque tiene lesión del sistema reticular activador ascendente. ¿Tiene circulación de la sistema perimesencefálica? Sí. ¿Está comprimida la arteria cerebral posterior? No. Pero está lesionado el sistema reticular activador ascendente. Por eso es importante saber interpretar estas cosas, mirar la tomografía y, ¿no es cierto?, darle un diagnóstico. El razonamiento de ustedes está bien, pero tienen que aplicar mucho más para no equivocarse. Tienen que estar seguros de poder interpretar esto. Tratamiento inicial. ¿Cómo hacemos? En general siempre vamos a ver que la presión está elevada y se dice que no se debe bajar bruscamente la presión. Algunos dicen se debe mantener y algunos dicen solo se debe bajar hasta un 10-20%, no más. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es que está ayudando a que se mantenga el flujo sanguíneo cerebral. Porque si yo bajo, ¿qué es lo que voy a provocar? No nada. Un hipoflujo. Si hay hipoflujo, ¿qué voy a provocar? Disminución de llegada de oxígeno al tejido cerebral. Entonces voy a decir, si no llega oxígeno, provoca una hipoxia. Hipoxia. Si hay hipoxia, recién se provoca la isquemia. Es todo lo que hablamos de la fisiopatología de lo que es, digamos, los ácidos isquémicos, ¿no es cierto? 55 ml va disminuyendo cómo se va, digamos, disminuyendo las funciones. Disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la cantidad de sangre, disminuye el oxígeno y el paciente entra en isquemia, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tenemos que evitar. Ahora, siempre, si hay sangrado, tenemos que buscar esto. La coagulación. El coagulograma. Ver que no está alterado. Ver que el paciente no toma aspirina, no toma anticoagulantes, no toma algún factor que afecte la alteración de la cascada de coagulación. ¿Qué es lo que nos interesa ver en esta? Aparte de
Los factores de coagulación, ver las plaquetas. Tienen que tener por encima de los 75.000. ¿Cuánto es el valor normal de las plaquetas? 350 por 100, ¿cierto? Entonces, el valor permitido para cualquier procedimiento es por 100 más o menos. Pero en otros pacientes tenemos que tener por encima de los 75.000, porque si no, el plaquetopenia y todo lo que sangra no coagula, ¿no es cierto? Los anticonvulsivantes, siempre dar anticonvulsivantes porque por cada convulsión aumenta más la presión y puede volver a sangrar. No se recomienda usar corticoides porque no tienen ningún beneficio, eso sí me en la cabeza. Porque la gran mayoría de los colegas dicen, está con el hematoma intracerebral, tiene corticoide. Pues un corticoide no hace nada. No hace nada. No tiene sentido. Más bien puede aumentar más la glicemia porque el paciente finalmente si es hipertenso a veces es también diabético. Entonces no tiene sentido usar. El paciente que está con un deterioro franco del estado de conciencia, necesariamente tenemos que usar el tubo endotraqueal cuando tenemos un cálculo de Glasgow menor a 8. Pues fíjense ustedes que el Glasgow siempre lo vamos a manejar y tienen que saber el Glasgow necesariamente porque siempre nos va a ayudar a entender cómo marcar a nuestro paciente. Podemos iniciar un monitor en la emergencia, sí, 1 miligramo kilo peso por día. Una vez que va a la terapia, ¿se puede colocar un monitoreo de PIC? Sí. A veces cuando está en deterioro, sí. Si está despierto, no. Se puede buscar angiografía digital, angiotomografía, angioresonancia para buscar alguna lesión de por qué sangró, sí, es necesario hacer. Todo esto lo tenemos que hacer cuando el paciente está con hematoma intracerebral. Ahora, ¿qué pacientes son candidatos solamente a tratamiento médico y no quirúrgico? Estos pacientes que tienen un Glasgow alto, 13, 14, 15, de 10 para arriba, que están más o menos bien, no tiene sentido operarlo. Hay que mirarlo, digamos, para ver qué pasa en las horas siguientes. Se interna y la observación. Hematomas masivos, hematomas gigantes, lesión del tálamo bastante grande, con lesión del mesencéfalo, el paciente está en coma y sabemos que operando igual va a salir en estado de coma, no tiene sentido operar. Pacientes que tienen un deterioro de Glasgow menor a 5, porque está en coma, tampoco. Pacientes que tienen coagulopatía graves, aquellos pacientes que como llegan a ese laboratorio tienen un INR de 8, por ejemplo. El valor normal es de 1, ¿no es cierto? Y este tiene 8. Entonces, si yo otro operar, el paciente se va a morir en el quirófano porque va a sangrar, porque no coagula. Entonces, tenemos que corregir primero. Entonces, vamos a ver en la corrección si el paciente tolera o está vivo todavía. Mientras tanto, no tiene indicación de un tratamiento médico. Pacientes mayores de la tercera edad, 75, 80, 85 años. Y generalmente los pacientes van a tener este tipo de hematomas. Que no tiene sentido operarlos porque hay que cortar el cerebro, dejamos más lesión de lo que tiene. Y los hematomas talámicos, ¿no es cierto? No se operan. Eso métanse en la cabeza, los hematomas talámicos no se operan. Entonces yo tengo este paciente con hematoma, el sangre del refugio. Seguramente está lesionado el tálamo y parte del mesencéfalo. ¿Va a mejorar? No. Entonces no tiene sentido hacer nada, tratamiento médico. Pero, ¿cuáles son los candidatos a este tratamiento quirúrgico? Pacientes que tienen este tipo de hematomas globales, que son corticales. No sé, una vez operado, más o menos quedan así, tienen un buen pronóstico. Volumen mayores a 30 ml, porque son de las mayores de 30 ml. Por eso se hace el cálculo de la formulita alta por ejemplo, por número de corte dividido entre 2, ¿no es cierto? Para tener esto. Y pacientes que están con deterioro neurológico progresivo y aumento de la presión intracraneal, entonces también hay que operar, se supone que está aumentando el volumen del hematoma cerebral.
un deterioro neurológico rápido, de estar despierto, entra en coma si quieren, y obviamente la ubicación. Cuando es global, cerebeloso, ¿no es cierto? Y aún estando en la causa interna, en el hemisferio no dominante, se puede hablar de tratamiento quirúrgico. Y obviamente, todo paciente que tiene menor a 60 años es candidato a una cirugía. Fíjense ustedes que cuando vemos ya vimos esta imagen cortical global, entramos a operar y fíjense ustedes, el hematoma ya prácticamente está casi saliendo. No lesionamos nada porque ya está lesionada el cerebro hasta la corteza. Abrimos un poquito y sacamos el hematoma. Entonces, por eso decimos que estos son los candidatos a cirugía, no los profundos. Esta es una de la cápsula interventricular, ¿no es cierto? Se tiene que cortar un poco de corteza en sí. Hacemos la corticotomía, sacamos el cobre y queda la situación. Va mejorando este tipo de paciente pediátrico, un hematoma temporal, se hace la angiografía y vemos esta malformación ahí. Se opera, se saca la malformación y el paciente está curado de por vida. Pues es importante entender este tipo de cosas, porque yo tengo un hematoma, un paciente pediátrico, no tiene causa, no es hipertenso, no es diabético, no es nada. Tengo que buscar otro factor de riesgo, una malformación arteriovenosa. Pues fíjense ustedes que uno tiene que pensar en todas esas cosas, y dentro de los hematomas cerebrosos, en general, pacientes que tienen un plano de 14 y volumen menor a 3 centímetros, en general hay que observarlos, hay que mirarlos porque puede ser que se estabilice ahí y no es necesario operarlo, pero pacientes que tienen mayor volumen, mayor a 3 centímetros y un plano menor, 10, 9, 11, estos pacientes sí se van a deteriorar y hay que operar. Hay que operar y sacar el coágulo, ¿no es cierto? Y obviamente un paciente que llega con un largo de, no sé, 6, 5, 4 de largo, un hematoma cerebroso, ¿vale la pena operar? No. Porque este paciente tiene un largo bajo, no sirve de codificación, de celebración y no va a mejorar. Entonces todo eso uno tiene que poner en balance para entender de qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente. Lo único que quiero que se metan en la cabeza, que los hematomas mayores a 3 centímetros, no importa el rasgo, hay que operarlos. ¿Por qué? Porque si tenemos mayor a 3 centímetros el paciente todavía está despierto, en las horas siguientes o los días siguientes va a pasar su plasma y va a entrar en coma. Antes de que entre en coma, mejor descomprimir para liberar y no comprimir el tronco cerebral, ¿no es cierto? Y no entre en coma. Por eso es que un poco importante hacer hincapié en esto de los hematomas cerebrosos en fosa posterior mayores a 3 centímetros se operan. ¿Sí? Bien. Los hematomas intracerebrales en los adultos jóvenes, ¿en qué tenemos que pensar? Siempre, ya se lo vuelvo a repetir. Las causas de hematomas espontáneos existen, no son espontáneos. Tienen un factor, una malformación arteriovenosa, aumenta la presión, ruptura de neurismos, pacientes jóvenes que se drogan, pasados de droga, intoxicación con drogas, tumores que van a sangrar, pacientes que tienen intoxicación alcohólica, las señoras embarazadas que tienen una preeclampsia, que requieren control prenatal, trombosis del centro sagital, aquellos que hacen mucha actividad física pero no hay deposición de líquidos, ni electrolitos, nada de eso, y esto, la enfermedad de Moyamoya, gracias a Dios, esta enfermedad es más en los pacientes orientales que en el resto del mundo. Todo esto uno tiene que pensar cuando hay hematomas en las personas jóvenes. Existe también sangrado en los pacientes recién nacidos. Entonces no crean que los hematomas solo se presentan en los pacientes adultos o jóvenes, también se presentan en los recién nacidos. Y en los recién nacidos, en general, la causa es vasodependidaria, interventricular, y hay una clasificación de la clasificación de papel. Esto es un tema muy separado para entender de por qué sangran los recién nacidos, pero vamos a verlo más adelante. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Entonces terminamos la clase. Se terminó y espero que les haya servido esto, porque esto lo van a ver casi con seguridad frecuentemente en lo que es la práctica hospitalaria. Bueno, jóvenes, entonces